Programa de búsqueda del ser humano en sí mismo, acompañado de la filosofía oriental y occidental, donde revisaremos efemérides, entrevistas y comentarios de profesores y diversos exponentes de las artes marciales, y los filósofos como los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Filosofía de las artes, con Didier Gómez Trujillo. Comenzamos. Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos. Estamos aquí en la filosofía de las artes, amigos de Iberoamérica, de Estados Unidos, de toda Europa. Soy Didier Gómez Trujillo y hablando de los diálogos de Platón, hablando de la filosofía, esa filosofía que nos remonta a 2500 años atrás, con una forma diferente de abordar los problemas que se abordaban con el misticismo y con la mitología. Y aquí se empezó a abordar a través de un método crítico, sistemático, que ponía énfasis en los argumentos racionales, en un arte de abrir los ojos, abrir la mente y cerrar los ojos, buscando todas las preguntas que nos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Necesitamos algo para que exista el universo? ¿Qué necesitan los seres humanos para estar satisfechos? ¿Existe la felicidad? ¿Es posible alcanzarla? ¿Tiene algún propósito el universo? ¿Para qué existimos? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la nada? ¿Existe el destino, el infinito, el tiempo? ¿Por qué pensamos, sentimos, creemos? ¿Por qué lo aceptable en una cultura resulta inaceptable en otra? Así es como los griegos, dentro de la cuna de la cultura occidental, nos enseñaron, con este pueblo excepcionalmente dotado para el pensar filosófico, a través del siglo VI antes de Cristo al siglo II, en una cultura humanista que contempló la naturaleza, la realidad, y con una vida política orientada al bien del hombre. Ahí el pueblo griego descubre la razón, el medio adecuado para penetrar la realidad y no una magia más o menos revelada. Por eso sabemos que la filosofía nació en Grecia y no en Egipto, en la India o en la China. Inició en el mundo griego y se prolongó hasta la decadencia del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Así fue la filosofía antigua, que se va desarrollando, y en una filosofía presocrática que va desde Tales de Mileto hasta Sócrates. Luego tenemos a Platón, luego Aristóteles y luego el periodo post-aristotélico helenístico, donde vamos a encontrar a grandes autores, pero los grandes autores encontramos a Sócrates, pero Sócrates no escribió, y vamos a encontrar a Platón y Aristóteles. Los sofistas, los que iniciaron antes de Sócrates, hablaban según su conveniencia, con una cuestión de habilidad, y en ese seno de ese movimiento surge una figura que va a conmover ese ambiente, Sócrates. Este filósofo que no escribe nada va a transformar la filosofía, aunque no por ello no podamos reconocer que los sofistas hacen grandes aportaciones. Sócrates negaba su inclusión entre los sofistas porque no cobraba por enseñar. Sócrates únicamente hablaba. Habló con los amigos, con los conciudadanos. Jenofonte nos habla de su injusta muerte, de su entereza. Platón lo presenta en sus diálogos como un maestro, pero mezcla sus propios pensamientos con los suyos. Y además Platón nos presenta en sus diálogos, y diálogos aquí no habla de dos, no habla de dúo, sino habla de que incluso una misma persona debería construir su conocimiento a través de platicar consigo mismo. Por eso, Sócrates habló con sus amigos, con sus conciudadanos, y nos va a decir que la razón es el medio adecuado para penetrar la realidad. Y con su método de la ironía, Sócrates
comienza interrogando, luego se valdrá de la mayéutica, que era el oficio de las parteras, que era partera su mamá, para dar a luz las verdades. Cómo va alumbrando al discípulo para encontrar las respuestas, y entonces la ignorancia, la nesciencia, es el punto de partida. Yo solo sé que no sé nada, o solo sé que nada sé. La búsqueda se realiza con la razón y el resultado de esta búsqueda racional es el hallazgo de la realidad. Una verdad que no es creación de la mente, sino es un descubrimiento. No se conocen bien los motivos por su condena a la cicuta. Se decía que andaba envenenando a los jóvenes al hablarles, al enseñarles, pero la sinceridad y el valor emanaron siempre de la personalidad de Sócrates y podría haberle servido de epitafio sus propias y conocidas palabras. Dios me puso sobre la ciudad como el tábano sobre el caballo, para que no se duerma ni amodorre. Y sí, la empresa de Sócrates de penetrar en la realidad con la razón y ascender a la verdad por la contemplación, nos legó a uno de los más grandes filósofos, que fue su discípulo Platón, Aristócles, amante de la sabiduría, que huyó del dogmatismo y del sistema cerrado, rapsoda, poeta, que se expresó con analogías, gran escritor, con analogías y comparaciones como mitos, imágenes, en una especie de parábolas filosóficas, y que nos dice que el alma vivía en el cielo empíreo, donde vivió pura y limpia antes de encontrarse o de encarnarse en un cuerpo y descender a este mundo. Es en ese cielo de las ideas, donde solo existe la visión intelectual, un lugar celeste donde el alma contemplaba las ideas, donde la idea es algo objetivo, universal, serían las esencias puras, pero existentes, con una existencia purísima, perfecta, en aquel lugar donde el alma vivió en un tiempo anterior. Como una casa está primero en la inteligencia del arquitecto, así, primero en la mente y luego ya se construye, así el alma cae del cielo a este mundo y se une a su cuerpo. Eso mencionaba Platón, que el alma de este nuevo y desventurado estado olvida las ideas que antes contempló intuitivamente. Y entonces el ser humano tiene que, a través de los sentidos corporales, solamente percibe cosas concretas y singulares. Por eso, a través del alma, en el eros, el amor es el impulso contemplativo que busca lo íntimo, que las cosas sugieren. De él nace el esfuerzo por recordar, y entonces el conocimiento intelectual se realiza como una anamnesis. Para Platón la materia era algo negativo, oscuro, opaco. Las cosas, porque son materiales, son como sombras. Y al fin del último del alma que ha caído al mundo material y se ha encarnado en un cuerpo que debe purificarse la materia y elevarse a la contemplación de las ideas. Así nos invita Platón a librarnos de las sombras y a buscar lo que realmente es la realidad, es decir, el conocimiento, y para ello nos sugería adquirir y practicar la virtud que lleva a la armonía del alma, es decir, la fortaleza, ese ánimo noble que estimula y mantiene al hombre vigoroso, la templanza que refrena el apetito inferior, la pasión, la prudencia que guía la razón. La fortaleza, la templanza y la prudencia constituyen la armonía o la justicia. Y por esa contemplación las almas ascienden, al morir transmigran a seres superiores o se liberan, y los que se embarran en los bienes y placeres materiales se reencarnan en animales. Nos lega varias obras, como la obra de la República, donde las polis o las ciudades deben construirse imagen del hombre. Por eso, Platón nos mencionaba que cada clase social sería una parte del alma. El pueblo, la pasión o apetito inferior que se encarga de los trabajos materiales, debe guiarse por la templanza. Los guerreros por el ánimo defienden la ciudad con la fortaleza, y los filósofos
con la razón, gobierna la polis con la prudencia. Y entonces aquí la templanza, la fortaleza y la prudencia serían la parte de la justicia. La obra de Platón es una obra estética, literaria, de valor universal y nos deja muchos interrogantes planteados que afrontará su discípulo Aristóteles a través de estos diálogos como la apología de Sócrates, Critón, Eutifrón, la República, Fedro, Teeto, Parménides, Epínomis, Cartas. Estos diálogos que los dividimos en 4 periodos, es decir, el periodo socrático, que es cuando habla mucho de Sócrates, el periodo de transición, donde ya empieza a haber un pensamiento propio de Platón, y luego el periodo de plenitud, que ya entra con el banquete, Fedon, la República y Fedro, y el periodo de madurez, donde alcanza prácticamente lo máximo que pudo haber alcanzado el filósofo a través de Teeto, Parménides, sofista, político, Filebo, Timeo, Critias, leyes, Epínomis y cartas. Así es como estas obras de Platón, que descendía de un linaje real y que además era un hombre bastante bien dotado. Su papá era descendiente del rey Codro, cuyo origen mítimo se remontaba a Poseidón, y su madre, Perictione, estaba emparentada con Solón. Así que era de estos tiempos de la alcurnia, y además tuvo un padrastro, Pirilampo, amigo de Pericles, con respecto a su madre. Así que Platón, de familia aristócrata, educado en la democracia, que nace el día conmemorativo del nacimiento de Apolo y que muere de 81 años, y muchos lo encuadran a 81 por ser el cuadrado de 9, que es el cuadrado de 3, Aristón o Aristócles, el de anchas espaldas, quien pasa entre las comodidades de la niñez y la adolescencia con una mejor educación, con música, gimnasia, con mente sana en cuerpo sano, bien parecido, atlético, discípulo de Cratilo primero. Él era clitiano, pero pudiera ser que este invento de Aristóteles haya sido. Ganó 2 veces en los Juegos Sísmicos como soldado, aficionado a las bellas letras, artes, a la pintura. Escribió poemas ditirámbicos y líricos, luego tragedias, y luego vivió una intensa época de Atenas, el fin de las guerras del Peloponeso, las batallas de Mitilene, Arginusas, Egospotamoi y la rendición de Atenas. Y hacia los 20 años conoce a Sócrates, y entonces el efecto es fulgurante. Rompió sus composiciones literarias y se dedicó a la filosofía con todo el alma. Y dijo: doy gracias a Dios por 4 cosas: por haber nacido griego y no bárbaro, por haber nacido libre y no esclavo, y por haber nacido varón, pero sobre todo por haber nacido en los tiempos de Sócrates. Así es como se definía Platón, que tras la muerte de Sócrates sus amigos le decían que se abandonara la ciudad porque esto lo hacía sospechoso. Así que se fue de viaje, se fue a Megara, y ahí fue breve. Después se fue a otros viajes antes de la guerra de Corinto. Seguramente habría estado en la batalla de Corinto, donde los espartanos ganaron a las aliadas Atenas y Tebas. Estuvo en Egipto, visitó Heliópolis, tal vez de ahí toma su imagen del sol, y ahí meditó sobre la muerte y la inmortalidad. No solo el faraón, todos tenían el interés por la tumba, así que los egipcios veían a los griegos como niños recién nacidos, pero Platón también debe estar impresionado de cómo una casta cultura gobernaba un pueblo agrícola, inmóvil, por las estatuas egipcias que nunca alzan los pies.
they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, they're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, well, 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 well. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Mais si tu cherches encore la voie, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache juste là dans l'espace? C'est quelle émotion, la haine ou la douceur? Quand j'entends ton prénom, je t'avais dit, ne regarde pas en arrière. Le passé qui te suit te fait la guerre. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi. ¿Cuántos días han pasado que yo no sé nada
cuarto, en mi carro estacionados, y no has pensado en qué decir. Cuéntame siquiera qué Animales viste en las nubes, Cuéntame siquiera si contaste carros y autobuses. que solo quiero saber Si una mariposa viste en tu ventana cómo te pediste el café por la mañana. mañana, y si en tu mente estuve. Dime dónde has estado, porque en mis sueños yo te vi, y me dijiste, Oye, Rodri, no imaginas lo que hoy vi, y ya te quería decir. Cuéntame siquiera qué animales viste en las nubes. Cuéntame siquiera si contaste carros y autobuses. que solo quiero saber si una mariposa viste en tu ventana cómo te pediste el café por la mañana y si en tu mente estuve. Cuéntame siquiera si pensaste lo mismo de siempre. Cuéntame siquiera si soñaste con un campo verde. Que solo quiero saber si todas las cosas que te prometiste ya están por llegar o cuántas ya cumpliste. Y si es que quieres verme, Que solo quiero saber. Cuéntame siquiera qué animales viste en las nubes. Cuéntame siquiera si contaste carros y autobuses. Que solo quiero saber si una mariposa viste en tu ventana cómo te pediste el café por la mañana y si en tu mente estuve yo. Si estuve yo. Y bueno, hablando de los diálogos, cuando hablamos de uno de los diálogos del inicio de Platón, cuando todavía está muy influenciado por Sócrates, pues está la apología de Sócrates, que no es una crónica judicial, sino un acto de afirmación dialéctica. Y vamos a revisarla contra Iorias, que ya es en la parte del periodo de transición. Porque aquí Sócrates comienza desarmando a los jueces, declarando que no va a usar artificios ornamentales ni las falacias emocionales de los oradores profesionales como los sofistas, y su técnica será la honestidad radical, que establece propiamente un presupuesto epistemológico, es decir, la superioridad de la verdad sobre la persuasión. Ahora, Sócrates identifica que el juicio real no es por los cargos formales, porque corromper a los jóvenes y no creer en los dioses de la ciudad no es ese cargo formal, sino más bien es un prejuicio acumulado durante años. Por eso explica que su comportamiento nace de una respuesta al oráculo de Delfos, que afirmó que nadie era más sabio que él. Sócrates interpreta esto como una aporía. Él sabe que no sabe nada. Yo solo sé que no sé nada. Y esa conciencia de la propia ignorancia es paradójicamente la forma más alta de sabiduría. Su labor fue interrogar a políticos, poetas, artesanos, revelando que su sabiduría era solo doxa, era solo opinión, que carecía de fundamento. Y aquí el Sócrates socrático
se aplica al lenchus, al examen, argumentando que la filosofía no corrompe, sino que despierta el pensamiento crítico. Si él corrompe, es por ignorancia, no por malicia. Y la ignorancia se corrige con instrucción, no con tribunales. Sócrates niega no creer en nada, sino afirma que la voz interior que le guía es una manifestación divina, lo que lo hace en su lógica más piadoso que sus acusadores. Bueno, y aquí reside la arquitectura moral de este diálogo. Sócrates declara que un hombre digno no debe calcular si su vida está en peligro, sino solo si lo que hace es justo o es injusto. Nos pone a la filosofía como un deber. Por eso se definía como un tábano que aguijoneaba la ciudad, para que no se duerma en el conformismo. Su ejecución no era un castigo para él, sino era una pérdida para Atenas. Cuando fue declarado culpable, se niega a pedir clemencia y en lugar de ello propone que se le recompense como un héroe olímpico. Su actitud final es una reafirmación de que la muerte no es un mal, ya que o bien es un sueño sin ensueños, o es la oportunidad de dialogar con los grandes héroes del pasado en el Hades. Cuando revisamos este diálogo, encontramos una estructura de un texto que pasa de una estructura defensiva a una estructura de autoafirmación ética, es decir, hacia adentro, mientras que la estructura defensiva es hacia afuera. Aquí Sócrates no intenta construir un sistema, su dialéctica es puramente destructiva respecto a las certezas ajenas y protectora respecto a su integridad personal. Comparando esto con el Gorgias, una de las obras de Platón en el periodo de transición, donde Sócrates abandona este papel de tábano para intentar legislar cómo debe vivir el ciudadano. Y aquí es donde vamos a entrar ya a un plano de la política, porque para abordar el Gorgias vamos a ver que Platón abandona la defensa individual e inicia un ataque sistemático contra las estructuras de poder que sostienen la polis, un ataque sistémico. Si en la apología de Sócrates se defiende, en el Gorgias Sócrates se convierte en el arquitecto de una nueva jerarquía moral. Y entonces vamos a encontrar acá tres ejes fundamentales de este diálogo, porque hay una confrontación entre Sócrates y tres personajes que representan diversos niveles de corrupción del discurso. Gorgias, que es el retórico profesional, Polo, que es el aprendiz ambicioso, y Cálicles, el cínico pragmático. Y aquí Sócrates reduce la retórica a una forma de adulación, comparándola con la cocina o el maquillaje, algo que produce placer inmediato sin nutrir ni curar. Es la antítesis de la dialéctica. Sócrates argumenta que la retórica no es un arte, porque no posee un conocimiento real sobre su objeto, sino que es una mera rutina dirigida a la persuasión irracional. Polo intenta defender la retórica apelando al poder que ésta otorga. Sócrates da un giro dialéctico brillante, porque argumenta que el tirano que comete injusticias no es poderoso, sino es infeliz. Y menciona la máxima: es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Para la estructura de la filosofía de Platón, cometer una injusticia daña el alma, lo cual es el mayor mal posible. La retórica, al permitir al injusto escapar del castigo, agranda su enfermedad moral. Y entonces hay un duelo de Cálicles contra la ley natural, contra la ley humana, porque Cálicles representa la ruptura final con la ética socrática, defiende el derecho del más fuerte y acusa a la filosofía de ser un juego infantil
que impide al hombre alcanzar la gloria política. Sócrates desmonta la tesis de Calícles, demostrando que su libertad más bien es un pozo sin fondo de deseos. La metáfora del tonel de las Danaides, que nunca se llena porque está agujereado. Y aquí es donde Platón se aleja de la duda socrática. Sócrates impone una tesis, afirma que el orden, el cosmos y la justicia son la verdadera medida del alma y que el filósofo debe ser el único político verdadero porque busca bien del alma de los ciudadanos, no su favor. El diálogo cierra con una estructura mítica que anticipa a la República. Sócrates narra el juicio de las almas tras la muerte, donde la verdad de lo que cada hombre hizo en vida aparece desnuda ante el juez divino sin las máscaras de la retórica. Ahora, cuando revisamos, encontramos que en la apología de Sócrates la verdad es un proceso de búsqueda personal. Pero en el Gorgias la verdad se convierte en una estructura dogmática. Platón está creando un modelo de justicia que trasciende el acuerdo humano. La retórica, aquí Sócrates utiliza la ironía no solo para burlarse, sino para reconstruir la realidad según la jerarquía del bien. Y aquí ya no estamos en Atenas, sino estamos en la fundación de la polis real. Y entonces uno empieza a comparar. ¿Por qué el Sócrates del Gorgias es tan inclemente con la retórica? ¿Es porque realmente la considera un peligro o porque Platón necesita matar a la retórica para que la dialéctica se convierta en la única forma legítima de gobernar el alma? Y entonces vamos a encontrar ahí una problemática difícil de podernos meter a ese tejido de ideas, de sombras y de verdades. Ahí es donde vamos a llevarnos prácticamente con la razón un mundo de controversias. Ahora, ¿qué vemos dentro de los diálogos sobre el muro de piedra de una caverna, donde nos preguntaremos qué es la verdad? ¿Es la luz que vemos o la sombra que proyectamos? Platón no escribía filosofía, escribía dramas donde la mente humana era el escenario, y nos hace a través de un diálogo platónico con la razón como arma y el alma como territorio a conquistar. Por eso está la ironía socrática, el maestro del yo no sé nada o solo sé que no sé nada, donde el narrador que finge ignorancia obliga al lector a ser quien descubra la verdad, y eso hacía también Platón a través de esa magia que él desarrollaba como literato también. Los diálogos de Platón no ocurrían en bibliotecas, sino bajo el sol abrasador de Atenas, donde la filosofía nació en el ruido, en el mercado, entre la gente común. Y a diferencia de la novela moderna que busca un cierre, el diálogo platónico a menudo termina sin solución. Es un final abierto que obliga a quien lo lea a continuar la discusión de su propia vida. No estamos ante seres de carne y hueso, con traumas convencionales, sino ante arquetipos de la conciencia, porque cuando Sócrates interroga a Eutifrón o a Trasimaco no busca derrotarlos, busca desmantelar lo que consideran ellos certezas. Y por eso Platón, en un proceso de parto de la mayéutica, nos permite que abandonemos ideas previas para que la verdad, la criatura, pueda nacer. Así es como Platón desarrolla este entorno simbólico
como en el Fedro, en el diálogo que ocurre bajo un plátano a la orilla del río, y liso, donde el aire es suave y el agua clara. ¿Por qué allí? Porque para alcanzar la verdad, el espíritu necesita un entorno que invite a la contemplación. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll that a soul said. Then the loud sound it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. La, la,
looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of I feel my wings have broken in your hands. I feel the words unspoken inside. When they pull you under, and I will give you anything you want. No, you were all I wanted. All my dreams are. Y dentro del desafío de la semana, elijamos una persona cercana y en lugar de afirmar una opinión, hagámosle 3 preguntas sobre un tema fundamental. Podría ser la justicia, la belleza o el tiempo, pero sin que le demos nuestra propia opinión. Y entonces observemos cómo la arquitectura de la conversación cambia cuando dejamos de querer ganar y empezamos a querer buscar. Para que las raíces sigan siendo tinta, la palabra encuentre finalmente el destino, debemos dejar que la otra persona se explaye. Por eso, hablando de estos diálogos, ¿qué es un diálogo? ¿Es una conversación o es una trampa mortal para las certezas? Platón no escribió para que estuviéramos de acuerdo. Escribió para que entráramos en conflicto, y así es la filosofía. La filosofía busca respuestas, pero cuando las encuentra vuelve a buscar preguntas y siempre se está cuestionando. Por eso vamos a encontrar en el maestro Platón una técnica extraordinaria dentro de la parte literaria también.
porque usa mucho la técnica de in media res. Platón nunca comienza explicando, siempre nos lanza al centro de la crisis. ¿Por qué empezar una conversación sobre la justicia justo cuando alguien está a punto de perder la paciencia? Usa el silencio en el Gorgias o el Teeteto. A veces el personaje más importante no es quien habla, sino quien decide callar. Y el silencio es a menudo la admisión de una derrota intelectual. Ahora, algo que hemos notado es que en muchos diálogos, en la mayoría de los diálogos, Platón no está en el diálogo. Él nos cuenta que alguien le contó lo que otro dijo. Esa distancia es una herramienta literaria para cuestionar qué tanto de la verdad sobrevive al paso del tiempo. La genialidad de Platón, entre tantas cosas, radica en convertir conceptos abstractos en personajes de carne y hueso. Sócrates no es un guía espiritual, es un personaje arquetípico que funciona como un agente del caos. Su función dramática es la de un partero que obliga a otro a dar luz a sus propias contradicciones. Un buen diálogo platónico no se gana destruyendo al otro, sino haciendo que el antagonista se destruya a sí mismo mediante la lógica. Es un ejercicio de autogestión de la derrota, porque así es como ganamos conocimiento. La fuerza del drama reside en la tensión entre el que cree saber y el que sabe que no sabe. Y entonces ahí es donde está el verdadero motor que mantiene a quien lea el diálogo cautivo a lo largo de sus páginas. Ahora, ¿cuál es el entorno en el que Platón discute? Porque el entorno al final es la extensión de la idea. La diferencia entre un diálogo que ocurre en una celda, como es en el Fedón, y uno que ocurre en un banquete festivo, como es en el banquete, el entorno dicta la temperatura del alma de los personajes. Ahora, cuando vemos el paisaje simbólico, como la luz del atardecer a la orilla de un río, no están ahí los personajes por decoración, no está ahí el atardecer ni la orilla por decoración, sino para marcar el límite entre lo que se puede entender y lo que solo se puede intuir. Es decir, la arquitectura del lugar es la arquitectura del pensamiento. Por eso cuando escribamos un conflicto entre dos personajes, no busquemos que uno gane. Busquemos que se vean obligados a redefinir su mundo, porque la maestría platónica no es convencer al otro, sino lograr que el otro vea una cara de la realidad que antes le era invisible. Y entonces ahí saldremos de la caverna de las sombras, eligiendo un diálogo platónico breve, leyendo solo las intervenciones de un personaje, y reconstruyamos el resto de la historia por las reacciones, dudas, preguntas de la otra persona. La palabra es arquitectura, el drama es nuestra búsqueda. Y entonces, aquí, comparando la apología o el periodo socrático juvenil, que es de Sócrates, con el Gorgias, que es el periodo de transición, es observar cómo Platón pasa de escribir un drama de la integridad a construir un drama del poder. En la apología, donde Sócrates es el mártir, el hombre solo contra la ciudad, su arquitectura dramática es la defensa, un lenguaje directo, cortante. Pero cuando vemos el Gorgias o Gorgias, aquí Sócrates ya no defiende, ya no se defiende, ataca. La estructura es otra, ya no es una defensa individual, sino es un combate de gladiadores contra la retórica. El Sócrates del Gorgias es un arquitecto para demoler, ya no convence, busca desmantelar la mentira del político, del orador, del poderoso. Entonces ahí tenemos, dentro de
lo que es la arquitectura del diálogo. En la apología socrática es un monólogo, el individuo ante un tribunal. En Gorgias hay un diálogo polémico, es el filósofo contra los expertos en seducción de masas. El objetivo en el diálogo socrático es preservar la integridad del alma, mientras que en Gorgias es exponer la corrupción del poder y la retórica. Ahora nos muestra en el diálogo socrático, en la apología, vamos a encontrar a Sócrates como figura trágica humana, mientras en Gorgias a Sócrates como una figura crítica, incisiva. ¿Y qué tipo de lenguaje maneja? En el caso de la apología, sencillez, verdad, la ironía defensiva. Pero aquí, en Gorgias, una sofisticación y combate, es decir, la ironía, pero ofensiva. Y entonces, en Gorgias, Sócrates utiliza frases más complejas, ironías más afiladas, casi hirientes. Es un Sócrates que ha aprendido a jugar rudo con las palabras, donde sabe que está peleando contra la retórica. Ahora, la apología tiene el peso físico de una sala de juicio. El Gorgias tiene la atención de un banquete privado que se convierte en un interrogatorio público. Ahora, ¿cómo evoluciona el actor? ¿Se volvió Platón indiferente o se volvió más consciente que para proteger la verdad no basta con ser honesto, sino hay que ser una estratega de la palabra? Y entonces nos quedan dos preguntas que nos pueden servir. Es decir, mi protagonista está en su fase de apología, defendiéndose de todo, o en su fase Gorgias, enfrentado al sistema que lo oprime. Y entonces vamos a encontrar cómo hay una mutación del pensamiento de Platón, de la apología, donde la filosofía se reduce a una ética de la coherencia, al Gorgias, donde la filosofía es una herramienta de combate contra la retórica. Así que aquí estamos diseccionando una transición de una dialecta que interroga a una que define. Así es como podemos darnos cuenta como en el Sócrates, en la apología, el Sócrates, la dialéctica como el enchos. El filósofo no busca construir un sistema, sino limpiar el terreno mediante la refutación de la falsa sabiduría, la doxa. La filosofía es ante todo un ejercicio de honestidad intelectual. Esto es en la apología de Sócrates. Ahora, en el Gorgias, aquí la dialéctica empieza a mutar. Platón ya no solo refuta, sino comienza a oponerse a la retórica como técnica de manipulación. Es el primer intento serio de limitar la frontera entre el conocimiento o el episteme y la mera persuasión, la mera opinión persuasiva. Así es como le hace, donde Sócrates de este periodo no propone teorías. Su dialéctica es un modo de vida, la arquitectura de su discurso es defensivo, la justificación de una existencia consagrada al examen de la vida nos muestra el valor de la integridad. Mientras que en Gorgias la arquitectura dialéctica cambia. Sócrates se enfrenta a Gorgias, Polo y Calícles. La dialéctica ya no es un examen personal, es una investigación sobre la naturaleza de la justicia. Platón empieza a esbozar una jerarquía de realidades donde el filósofo debe ser el político del alma, y es el inicio del abandono de la simple interrogación a la construcción de una tesis normativa. Por eso voy a cerrar con esta pregunta. ¿Es el Sócrates del Gorgias una evolución necesaria o es ya la imposición de la ciudad de Platón
sobre la figura histórica del maestro. Ustedes tienen la respuesta. Escucha tu voz interior en la filosofía de las artes. Sintonízanos en las siguientes emisiones. Filosofía de las artes, con Didier Gómez Trujillo.